Bienvenidos al estudio bíblico en esta mañana. Incluso puede ser una tarde o una noche, porque a lo mejor este espacio lo puedes escuchar en cualquier otro momento, en redes sociales, en YouTube, a través de la página web de Radio Solidaria, en iVoox o en Spotify. A lo mejor en tu noche tú estás escuchando este espacio. Continuamos con la carta de 2 de Tesalonicenses, llegamos al capítulo 3. El título de este capítulo es Que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La oración es específica, y es que la palabra de Dios es que corra y que sea glorificada. ¿Y por qué debemos orar esto? Pues muy sencillo, porque esta sociedad no para de correr hacia el mal. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Cuyas veredas son torcidas y torcidos son sus caminos. Este proverbio dice que los pies de los hombres corren solamente hacia el mal. Pablo también lo dice de otra forma y dice que los hombres irán de mal en peor. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La palabra peor, si buscas en el diccionario, denota la idea de algo que arruina más, se deteriora, se pierde. Un ejemplo de la palabra peor es la idea de que el estado del hombre es peor que el primero. Mateo capítulo 12, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí la palabra de Dios habla de un espíritu inmundo que sale del hombre, y éste se va y después regresa a su casa y la encuentra desocupada, la encuentra barrida, adornada. El espíritu busca otros 7 espíritus peores que él y entran a morar en él, y el estado de esa persona viene a ser peor que el primero. La palabra peor quiere decir más malo, más grave que el anterior, y esto sucede con esta generación. El estado ahora mismo de esta sociedad está mal. Yo, siendo sincero, pensaba que esta pandemia iba a unir a España más. Pensaba que esta pandemia iba a unir a Estados Unidos. Pensé que esta pandemia uniría a muchos países. Todo lo contrario. España que si la política. Estados Unidos que si con las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Esos actos vandálicos que están cometiendo algunos manifestantes, robos, asesinatos. Esta sociedad va de camino al infierno. Esta sociedad está mal, está corrupta. Cuando las sociedades empeoran, el hombre está en juicio. Si una sociedad empeora es porque el hombre está mal. El otro día ponía el ejemplo el pastor que nos visitaba, Juan Carlos Asiaín, con Ramón Ubillos en la tertulia, y en su testimonio decía que ha vivido en Guatemala. Y ponía el ejemplo que Guatemala está abriendo un montón de iglesias evangélicas, un montón. Pero sigue la violencia. La violencia se ha incrementado.
Y es triste que haya muchas iglesias evangélicas y haya tanta violencia. Eso quiere decir que nosotros no salimos a las calles a evangelizar. Eso significa mucho. El estado de nuestra sociedad, de nuestro país, está muy mal. Otra razón por qué debemos orar para que la palabra de Dios corra es porque es la única esperanza que el hombre tiene. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué se limpiarán si la palabra de Dios está ausente en las personas? Y esto es lo que dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Otra razón de por qué la palabra de Dios corre es porque es responsabilidad de la Iglesia divulgarla. Y nosotros estamos dormidos en muchas ocasiones. La Iglesia está dormida. No siempre. Porque desde la pandemia la Iglesia se ha levantado. Hay más visitas a las congregaciones. La palabra de Dios está fluyendo más. Pero ese es nuestro deber, divulgar la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Que la palabra de Dios corra a la Iglesia. Es nuestro deber compartirla. Es deber de la Iglesia, es responsabilidad divulgar la palabra de Dios. Este texto nos dice que partiendo de vosotros la palabra de Dios ha sido divulgada. Y es la Iglesia la que debe tomar la iniciativa de que la palabra de Dios se divulgue. En todo lugar. La palabra manifestar quiere decir poner en evidencia, presentar, demostrar, dar a conocer, hacer manifiesto. Y la palabra de Dios se tiene que manifestar en mi vida, en tu vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi congregación. Los creyentes debemos manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento, como dice 2 de Corintios capítulo 2, versos 14 y 15. Aquí Pablo dice que el Señor manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hoy tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a varias personas en el mundo. Seguramente tenemos contactos con personas de muchos países, de Noruega, de Estados Unidos. A lo mejor tenemos a hermanos, amigos en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Croacia, en Francia. ¿Por qué no les compartimos la palabra de Dios? Que se divulgue, que corra la palabra. Una iglesia que no ora porque la palabra de Dios corra no entiende el propósito real de su existencia. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que oremos para que su palabra corra y sea glorificada. La palabra correr en el diccionario significa ir deprisa, hacer algo con rapidez. Dicho de una persona, andar rápidamente y con tanto impulso que entre un paso y el siguiente quedan por un momento ambos pies en el aire. Curioso, ¿verdad? A ese punto la palabra tiene que correr para que las personas la conozcan y tengan conocimiento de Dios y del amor que Él tiene por nosotros. La palabra glorificar significa magnificar, exaltar, alabar, enaltecer. Especialmente se usa de glorificar a Dios. Esto es de rendirle a Él el honor, reconociéndoselo, reconocer su ser, sus actos, sus atributos. En estos versículos que hemos leído está muy claro que debemos glorificar a Dios y su palabra por todo lo que Él nos ha dado. Y por todo lo que tenemos. Tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que aplicar en nuestra vida su palabra. Todos estos principios ante las adversidades, ante los momentos donde las cosas marchen bien, ante cualquier situación, aplicar la palabra de Dios.
Pero al igual que la aplicamos a nuestra vida, qué bueno que también la compartamos con otros, como dice este pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Orando porque la palabra de Dios corra y sea glorificada. Qué bueno que puedas orar por tu pastor, para que el Señor ponga en su vida palabra, para que nos aliente, nos anime, nos exhorte también. Qué bueno que el Señor pueda utilizar al pastor de tu congregación, al líder, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, para dar una palabra de ánimo en estos tiempos difíciles. Que la palabra de Dios, que ese mensaje de salvación pueda correr por las calles, pueda correr. Ahora mismo, con las redes sociales, oye, es un boom. Puedes enviar un mensaje y puedes enviar bendición a muchos hermanos. Puedes alentar, puedes animar. Incluso a lo mejor puedes exhortar porque a lo mejor algún hermano ha hecho alguna cosa mala. Lo puedes hacer a través de una red social, a través de una llamada de teléfono, a través de un WhatsApp. Que corra la palabra. Que el nombre de Dios sea glorificado. Este domingo escuchaba a un pastor compartir y dejaba 2 palabras: glorificación, justificación. Que nuestra vida glorifica al Padre. Que la palabra de Dios fluya, corra, que sea glorificada.